económicas de los próximos 18 meses. Como ustedes saben, el escenario está siendo bastante desafiante y tenemos bastantes cosas para decirles. Así que la presentación hoy va a ser a cargo de Alfonso entera, de manera tal que no haya costo de transición y tengamos una fluidez mayor. La idea es que esta, en principio, salvo que pase algo muy raro, va a ser nuestra última presentación de este año, por diversas razones de calendario, entre las cuales el Mundial, que es un factor distorsivo en este país, así lo aconsejan, pero como van a ver ahora en la presentación, no estamos visualizando nada lo suficientemente preocupante en un horizonte corto como para que tuviéramos que volver a juntarnos, pero si así fuera, por supuesto que lo haremos, ya sea por una reunión o por un canal virtual. Así que bueno, en principio la idea es que Alfonso se va a hacer cargo y los dejo en manos de él. Gracias, Gabriel. Buen día para todos. Un placer, como decía Gabriel, volver a ver gente por acá, que se vaya arrimando a retomar las cuestiones presenciales, mantener también el canal virtual para los que no pudieron venir. Y bueno, hoy la idea es hablar un poco sobre el escenario que se está gestando y las implicancias que tiene para Uruguay, ¿no? Está bastante claro, lo hemos venido repasando en las reuniones de este año, que se venía gestando, digamos, un escenario internacional bastante complejo, desafiante. Hoy tenemos claro que se está gestando un shock externo importante y tenemos también claro que por nuestra condición de ser una economía pequeña y abierta, casi que de manual, es difícil que Uruguay salga inmune de todo esto, ¿no? Lo que sí también es cierto es que todavía se está calibrando y se está debatiendo la magnitud de este shock y la duración de este shock, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Hay tres shocks grandes que están ocurriendo. El más grande, creemos nosotros, o el más relevante, es la contracción monetaria en Estados Unidos y los efectos reales y financieros que tiene. Y todavía no está claro cuánto va a durar o cuáles van a ser las características de ese proceso. Así que eso también deja algunas preguntas abiertas para ir analizando más adelante, ¿está? Así que, si les parece, empezamos mirando el contexto internacional, que básicamente gira en torno a esta idea de que el mundo va camino a una recesión, por lo menos una recesión cíclica, y que estamos ante un triple shock. Un triple shock porque está pasando tres cosas al mismo tiempo que en principio no tienen nada que ver entre ellas, pero ocurrieron las tres juntas, ¿no? Una es los problemas en Europa derivados de la guerra, otro es la desaceleración en China derivado de la situación sanitaria y su política de COVID-0. Primero y el segundo no tienen nada que ver, pero tocaron juntos. Y el tercero es la desaceleración bastante notoria esperada de Estados Unidos, producto del aumento de tasas de interés y de su política monetaria contractiva. Todo esto está poniendo al mundo, como ven en esta gráfica de la izquierda, en un panorama de desaceleración bastante claro y que todavía está en fase de corrección, ¿no? Hace pocos días salió el outlook del Fondo Monetario de octubre, una de sus dos grandes revisiones anuales. El fondo revisa en abril y en octubre, más allá de que hace revisiones intermedias. Y lo que nos está diciendo el fondo hoy, que es el que al final del día tiene mejor información global y mejor coordinación de la información global, es que la estimación del crecimiento global para este año es 3,2% y para el año que viene es 2,7%. Desde enero a esta parte, el fondo corrigió prácticamente un punto a la baja el crecimiento del 2022 y 2023. Y una corrección de un punto es un montón de riqueza que no se generó y que no va a volver, ¿no? Es perdido. Entonces, miremos rápidamente cada uno de estos tres shocks y nos vamos a concentrar sobre todo en el de Estados Unidos, ¿está? En Europa tenemos como distintas realidades según la región que estemos mirando. Un 2022 que todavía mantiene un crecimiento relativamente decente para lo que es la historia europea, con algunos países, sobre todo los más periféricos, que fueron muy golpeados durante la pandemia, ahora están retomando actividad vinculada al turismo. Y otros países, sobre todo Europa, la zona más central, Alemania, Francia y también Europa del Este, que está viéndose bastante más golpeada por la crisis energética producto de la guerra. Y ya tenemos indicadores, por ejemplo, el indicador PMI, que es un indicador adelantado de la producción industrial, que ya está en zona de contracción y probablemente Europa va camino a por lo menos una recesión de su sector industrial. Y como ven en el gráfico, una desaceleración bastante fuerte del crecimiento del año que viene. También Europa está transitando un fuerte desafío en el frente externo.
Hoy, con los datos que conocemos ahora de los últimos meses, la balanza comercial tiene un déficit del orden de 2 puntos del producto, que no es un número grave. Lo que sí es bastante intenso es la reversión, porque hace pocos meses tenía un superávit más o menos de la misma magnitud, ¿no? Y el golpe es bastante duro, cuando uno lo mira en términos históricos no tiene precedentes. Es difícil también, con la información que tenemos desde acá, calibrar cuánto va a durar este episodio de la guerra, pero cuando la guerra empezó, que había ciertas dudas si era una guerra corta o una guerra larga, si iba a ser una cuestión de unas semanas o un poco más, está bastante claro que por lo menos corta y rápida esto no va a ser, y que la estrategia de Rusia no es algo transitorio probablemente, con lo cual este shock todavía va a estar presente un tiempo más y lo vamos a estar viendo con todos los desafíos estructurales que ya venía arrastrando Europa y que este shock pone en evidencia, ¿no? Desafíos como la fragmentación fiscal, los problemas de integración entre países, las discusiones que hay entre los países centrales y los países periféricos de cómo se financian los paquetes de ayuda, y etc. Así que este es un shock que es relevante y que no tiene nada que ver con los otros dos, como decíamos al principio, pero que tocaron. Una de las consecuencias de todo esto es que el euro también se está debilitando, ¿no? Después lo vamos a ver más adelante, pero en un escenario recesivo con el frente externo agujereado, por lo menos con este shock de término de intercambio negativo, una respuesta de equilibrio bastante razonable es que la moneda se debilite. Y eso quiere decir que Europa es más pobre en dólares, casi 15%. En China, la situación de desaceleración también es bastante notoria para este 2022. En principio, las proyecciones están esperando un rebote para el año que viene. Estaríamos ante un shock transitorio producto de la política sanitaria. En definitiva, es como que China está pasando ahora por lo que pasó Estados Unidos y Europa en 2020 o por lo que pasamos nosotros en 2021, ¿no? Una ola COVID, presión sanitaria, con la diferencia de que la política sanitaria de China es mucho más restrictiva y esta política COVID-0 que cuesta entender desde estas latitudes, pero que seguramente tiene condimentos políticos también, ya nos van marcando que con las restricciones bastante severas en las que está China, ya está hoy en proceso una desaceleración del sector minorista. Ya algunos indicadores se han revertido parcialmente, pero tuvimos ahí un segundo trimestre con indicadores de ventas y de comercio minorista con golpes bastante duros, ¿no? La respuesta de China, además de una política COVID-0, ha sido políticas de estímulo, igual que la que hicieron otros países, políticas de estímulo fiscal, políticas de estímulo monetario, y una de las consecuencias importantes que este escenario tiene es que el yuan, a ver si lo logro apuntar por acá, ¿no? El yuan se debilitó, acumula una depreciación de 13,5% en lo que va del 2022, y como ven en el gráfico con perspectiva histórica, es el movimiento más brusco que ha tenido el yuan desde la era moderna, digamos, de la libre flotación. Si uno se va para atrás, el yuan acá era prácticamente un tipo de cambio fijo totalmente intervenido. Hoy no es un tipo de cambio totalmente flotante, es bastante también intervenido, pero ya se mueve en un esquema un poco más parecido a tipos de cambio semiflotantes, y desde este mundo moderno, que podríamos decir que empezó en 2010 para la moneda, este movimiento del yuan es la depreciación más abrupta que ha ocurrido. Y esto supone que también, como China tiene, perdón, me equivoqué de botón, como China tiene inflación relativamente baja, China hoy es casi 15% más pobre en dólares que lo que era a fin de año pasado, ¿tá? Y eso también tiene obviamente sus implicancias en términos de precio de commodity, por ejemplo, ¿no? El tercer shock, como decíamos, tiene que ver con lo que está pasando en Estados Unidos, y acá nos vamos a detener un poco más porque creemos nosotros es más relevante para la economía global y tiene más derivadas, ¿no? Al final lo de China no es que no sea relevante, es relevante para nosotros porque además es nuestro principal socio comercial. Estados Unidos tiene más implicancias a nivel financiero global, ¿no? Venimos en nuestras últimas reuniones y en todas las reuniones de lo que va del año, veníamos hablando bastante de los problemas de inflación, de los desafíos que estaba teniendo Estados Unidos, de la inflación que venía subiendo en forma sistemática. La novedad que tenemos hoy respecto a la última vez que nos vimos, que fue en junio, es que la inflación ya parece estar llegando a su techo y estabilizándose todavía, o alcanzando por lo menos la cima en valores altos. Los últimos 2 registros que tuvimos de inflación, el de agosto y el de septiembre, fueron datos malos los dos. El registro interanual aflojó un poquito, como lo ven en el gráfico de la izquierda en celeste, la inflación está en 8,2%. El registro de core inflation, o sea, la inflación de núcleo, todavía está muy alta, en 6,6%.
Y esto en realidad puede estar marcando también presiones inflacionarias de meses anteriores que nos están mostrando registros interanuales altos, ¿no? El problema es cuando miramos los datos mensuales, que acá vemos, por ejemplo, los indicadores de septiembre, lo que nos están mostrando los datos mensuales es que la presión en el margen también sigue siendo alta, ¿no? En septiembre la inflación fue de 0,4% mensual, lo tienen ahí en celeste, no fue más alta porque cayó el precio de los combustibles, algo que también había ocurrido en agosto. Si sacamos el efecto de los combustibles y vemos, por ejemplo, la core inflation, que es el core CPI, dio 0,6% mensual. 12 meses como este nos ponen de acá a un año en una inflación de core inflation del orden de 8%. ¿No? Para pensar que en Estados Unidos está aflojando la inflación, precisamos registros mensuales de 0,2, 0,3, no de 0,5, 0,6. ¿No? Tenemos también algunos problemas de medición en la inflación, o más que problemas son rezagos de cómo se mide, y por eso acá abrimos muchas mediciones, porque el mercado está empezando a mirar cada vez más mediciones. Ustedes, los que siguen el mercado más de cerca, seguramente habrán visto estos días la discusión sobre el efecto que tienen los alquileres y las rentas sobre el IPC y en qué medida puede estar generando alguna rigidez. Hace pocos días el BLS, que es como el INE de Estados Unidos, publicó un paper donde muestra que la medición de alquileres, si bien es correcta porque está midiendo la canasta promedio de un consumidor americano, tiene cierto rezago con respecto a lo que está pasando en el mercado el día de hoy. ¿Por qué? Porque al final, si yo tomo una muestra de todos ustedes, y supóngase que son todos inquilinos, capaz que alguno de ustedes renovó su contrato de alquiler hoy, pero otro tiene un contrato que tiene vigencia de hace un año, con lo cual el promedio de los alquileres me está mostrando un precio que es el de hoy, más el de ayer, más el de hace un año. Entonces, el indicador de precio de la vivienda que está metido en el IPC tiene cierto rezago y no necesariamente muestra lo que está pasando en el margen. ¿Qué es lo que está pasando en el margen? Que el mercado de viviendas está sufriendo por el aumento fuerte de las tasas de interés, está cayendo las ventas, están cayendo los precios de las viviendas y también están cayendo los alquileres. O sea, seguramente de acá a un tiempo este indicador de alquileres que está metido en el IPC va a empezar a bajar, pero en realidad hoy todavía los números nos muestran que incluso si sacamos el componente de rentas del IPC, el IPC o el core CPI sin vivienda nos está dando 0,5% mensual. O sea, sacando incluso el efecto de las rentas, tenemos un mercado que de alguna forma nos muestra señales de que está recalentado, en parte seguramente porque los precios mayoristas siguen subiendo y los salarios, que los tenemos abajo en rojo, también están metiendo presión inflacionaria porque el mercado laboral está recalentado, porque el desempleo está en mínimos históricos. Entonces, hay varios componentes acá que muestran que el proceso de inflación continúa en el margen, que la inflación es dura, y esto le pone presión a la Reserva Federal para que siga con su camino de suba de las tasas de interés. ¿Qué es lo que hemos tenido hasta ahora? Bueno, un aumento bastante significativo de las tasas de interés. En la última reunión del 21 de septiembre, la Reserva Federal subió las tasas a 3,25%. Como ven en ese gráfico, en una perspectiva histórica no tan larga, pero sí en la de este siglo, este milenio, esta es la suba de interés más importante en un periodo corto, ¿no? O sea, la derivada de esta gráfica, la pendiente, es bastante empinada y eso lo que muestra es que las tasas están cambiando y están cambiando muy rápido. En la reunión de junio decíamos que al final del día, si había una cosa que sabíamos durante el COVID, era que estas tasas de cero no iban a durar para siempre. Eso estaba bastante claro. Nadie se imaginaba un mundo de tasas cero para siempre. Lo que sí el mercado había asumido por allá por 2021 era que teníamos por lo menos 2 años de tasas bajas por delante y que la recuperación iba a ser suave y moderada. Bueno, eso es una de las cosas más importantes que la inflación nos hizo cambiar. La inflación nos adelantó la suba de las tasas de interés y además hizo que fueran bastante empinadas, con lo cual el cambio es bastante duro. La tasa no es tan alta hoy, ¿no? 3,25% en una economía que tiene una inflación de 6 o de 8, depende si miramos la parte dura o la headline, todavía estamos en tasa real negativa. Incluso si asumimos que la inflación va a bajar dentro de un año, como dice el mercado, a 2,5%, la tasa es real positiva, pero no es tan alta como en otros periodos. El problema es la velocidad con la que ha venido subiendo porque no todos los agentes estaban preparados para esto y esto está generando mucho estrés financiero, ¿no? Entonces, primer comentario sobre las tasas de interés. El segundo punto es hacia dónde van las tasas de interés, cuánto más van a subir. Antes de eso, pensemos un poco en algunas consecuencias o en alguna lógica de política monetaria de cómo luce esto en perspectiva. Este gráfico de la izquierda, que puede ser que tenga demasiada información, lo que nos muestra es que lo que estamos graficando ahí son todos los ciclos contractivos de aumento de tasas de interés de Estados Unidos desde los años 70 a esta parte. Los ciclos que están marcados en rojo son todos los ciclos de aumento de tasas de interés o de política monetaria contractiva que terminaron con recesiones duras en Estados Unidos.
que son básicamente lo de los 70 y lo de los 80. Acá estamos hoy, en este ciclo, en el cual en 6 meses ya subimos la tasa 3%. El único ciclo que fue más duro que este, o sea, que en un periodo de 6 meses subió más la tasa, fue el ciclo del 80-81, y también en el año 74, si bien la contracción había empezado antes, en el año 74 por aquí la tasa aumentó 300 puntos básicos en un año, que es lo que lleva acumulado hasta ahora. ¿Ah? Pero esto es importante, por lo menos para el diagnóstico, para tenerlo claro. Primero, que es uno de los ciclos más duros, no solamente de los últimos 20 años, sino de los últimos 50 años, y que probablemente hoy no tenemos razones para que el ciclo sea tan duro como fue el de los años 70 y los 80. Entre otras cosas, porque las expectativas de inflación, que están graficadas acá en este gráfico, están hoy en una posición bastante distinta a la de los 70 y la de los 80. Una regla general podría ser que en política monetaria, cuando uno tiene expectativas de inflación desancladas y cuando la política monetaria tiene poca credibilidad, cuando pasan esas dos cosas, más duro tiene que ser el ajuste de tasas de interés para poder bajar la inflación, ¿no? Y hoy estamos en un entorno de expectativa de inflación mucho más ordenado que el de los 70 y los 80, o sea que al final no es del todo descabellado que aquellos aumentos de tasas hayan sido muy costosos en recesión, en términos de recesión, porque entre otras cosas tenían que batallar contra expectativas totalmente desalineadas y contra una política monetaria que no tenía la credibilidad que tiene hoy. ¿Tá? Entonces, en este contexto de mayor credibilidad y de expectativas relativamente más ancladas, la pregunta es, bueno, tenemos tasas en 3,25%, ¿hasta dónde van a subir? Este es el conjunto de información que tenemos hoy sobre el mercado y sobre el forward guidance de la política. ¿Tá? Acá estamos hoy, la tasa en 3,25% al tercer trimestre. En rojo tenemos graficados los futuros que sacamos de Bloomberg, o sea, que está tradeando el mercado. El mercado está esperando que la tasa siga subiendo en las próximas reuniones y que llegue a un valor en torno al 5% en el primer trimestre del 2023. ¿Tá? O sea, que en los próximos 6 meses más o menos, la tasa llegaría a 5% según el mercado. ¿Qué nos dice la Reserva Federal? Que es lo que tenemos en marcadores triangulares de color violeta. La Reserva Federal en el último comité del 21 de septiembre dijo que las tasas van a subir hasta 4,375, esa es la mediana de los gobernadores de la Fed, 4,375 a fines de este año, 4,625 a fines del año que viene. La Fed solamente nos marca la tasa esperada por los gobernadores a fin de cada año y no tenemos la forma de la curva en el medio, ¿no? Entonces, si ven ahí arriba, básicamente el mercado los futuros están operando como si las puntas de la Fed fueran razonables, pero con un aumento de tasa adicional en el medio que llegaría hasta 5%. Lo otro que tenemos graficado en celeste ahí es un conjunto de reglas monetarias que sigue la Reserva Federal de Cleveland, que básicamente es un conjunto amplio de reglas, más de 20, pero después sigue 7 que son en principio las más razonables según la Fed de Cleveland. Y básicamente ese conjunto de reglas monetarias, si uno mira más o menos en promedio o en mediana estrictamente qué es lo que dicen, más o menos también marcan una trayectoria similar, tal vez con un aumento de tasas del 2023 menos intenso de lo que marca el mercado. Pero si queremos quedarnos con un número, pensemos que de acá a fin de año la tasa de interés va a subir por lo menos 100 puntos más y que posiblemente suba algo más en la primera mitad del año, llegando hasta un valor de 5%. O sea que hoy estamos en uno de los aumentos de tasa de interés más abruptos de los últimos 20 años y de los últimos 50 años, y eso no terminó. Estos días el mercado ha estado especulando bastante sobre la posibilidad de que la Fed no llegue a cumplir estas expectativas y pivotee antes de tiempo. Se habla bastante del pivot y por eso las bolsas han recuperado, por la especulación con que la Fed no necesite hacer un aumento de tasas tan intenso a mediados del año que viene. El punto acá, y ya pensando en los efectos reales que esto tiene, es cuáles son los riesgos que está manejando la Fed, ¿no? Y hoy está claro que el mercado está asumiendo que, dado que la Fed fue lenta en 2021 y que subestimó los problemas de inflación y que estuvo sistemáticamente por detrás de la inflación, hoy hay un riesgo de overshooting. No tenemos un problema de credibilidad como el que había en la política monetaria en los 70, ni tampoco un problema de expectativas de inflación como el que había en los 70 o los 80, pero sí la Fed viene con credibilidad algo herida, porque el año pasado erró el diagnóstico y corrió a la inflación de atrás, con lo cual hoy tiene incentivos o está un poco acorralada para ser relativamente dura en el corto plazo, y eso hace que haya un riesgo de overshooting. Overshooting quiere decir que habría que subir la tasa demasiado para bajar la inflación,
y eso nos va a costar una recesión más grande de la que podríamos haber asumido si tuviéramos otro entorno de credibilidad, ¿no? O sea, cuando uno mira el balance de riesgo de la Reserva Federal, uno dice, bueno, hay varias razones para ir suave con la tasa de interés. La primera es que la política monetaria opera con rezago. O sea, lo que está haciendo la Fed con las tasas de interés hoy, por cómo operan los canales de transmisión, le va a afectar a la actividad y a la inflación en los próximos 6 a 9 meses, con lo cual no tenemos que mirar tanto la inflación de hoy, sino hacia dónde pensamos que va la inflación. Y eso, para cualquier banco central, es como un norte relevante, y por eso hay que mirar bastante hacia dónde va la inflación y no tanto la inflación de hoy. El problema es que uno puede hacer eso cuando tiene credibilidad y cuando trae la inflación relativamente controlada. Cuando uno viene corriendo la inflación de atrás, es más difícil decirle al mercado, quédense tranquilos que con esto alcanza, porque en realidad la muestra de los últimos meses es que había habido un error de inflación, un error en el diagnóstico de la inflación y en las reglas de política monetaria, ¿no? Por eso hay también razones para ser más duros, que en definitiva, dado que tenemos problemas de credibilidad en cómo se manejó la política monetaria en el último año, por más que la política monetaria opere con rezagos, en definitiva uno podría pensar que al final hay que darle duro a la tasa de interés hasta que veamos que la inflación efectivamente baje. Y eso, como si subimos la tasa de interés hasta 5, por ejemplo, es posible que ahí veamos efectos a la baja sobre la inflación y lo vamos a ver también varios meses después y posiblemente haya como una especie de overshooting. Esa es parte de la discusión que hay hoy y es parte de la discusión que no está cerrada. Y puede sonar un poco técnico y poco, digamos, alejado de la realidad práctica, pero esta discusión es relevante porque está en el corazón de la discusión de cuánto va a durar este shock. Si esto es un shock relativamente corto o si es un shock relativamente largo, si el aumento de tasas está cerca de terminar o si todavía nos quedan 200 puntos de aumento de tasas por delante, ¿está? Y no está cerrada esta discusión, eso es parte de lo que comentaba Gabriel al principio. O sea, hoy probablemente en los próximos meses vamos a seguir decodificando un poco más de información. Esta discusión ha madurado bastante en los últimos meses y se va acercando, creemos, a un balance, pero probablemente esta discusión no está cerrada y probablemente en los próximos meses, a medida que tengamos más información sobre la inflación, tendremos más certezas hacia dónde van las cosas. Lo que sí tenemos claro, y pensando en el tercer componente del shock, es que hoy el mercado está asumiendo que Estados Unidos va a una recesión. Más allá de la discusión del riesgo de overshooting o de la cautela que hay que tener, hoy el mercado está asumiendo esto que está acá. Acá tenemos graficado el producto de Estados Unidos, cómo viene evolucionando, y la inflación, el componente de inflación implícito en el consumo, la canasta que está medida en el PBI, es otra medida de la inflación distinta a la que estábamos viendo, pero más o menos va de la mano. El mercado hoy está asumiendo, si ustedes promedian estas barras que están acá, más o menos, un promedio de crecimiento para los próximos 2 años de 0,5% en Estados Unidos. El promedio acá pre-COVID, que ya eran años de no tan buen crecimiento para Estados Unidos, estaba en el orden del 3%. ¿Ya? O sea que ya el mercado está asumiendo, por ejemplo, que en el último trimestre del año el PIB va a tener un crecimiento interanual de 0 y un promedio interanual del orden de 0,5%. No es una recesión grave, pero sí es una recesión cíclica y una desaceleración bastante intensa en Estados Unidos, ¿no? Además de estos efectos, digamos, de esta discusión de las tasas de interés y el efecto en términos reales que puede tener, este aumento de las tasas tiene distintas derivadas en términos de estabilidad financiera, en términos de monedas y en términos de commodities, y sobre eso vamos a hablar un poquito más ahora, unos minutos antes de hablar de Uruguay. Una de las cosas que decíamos en marzo del 2000, en abril del 2020 y a mediados del 2020 es que las políticas brutalmente expansivas, sobre todo las políticas monetarias y las políticas de liquidez expansivas que estaban llevando a cabo los bancos centrales, uno de los efectos que tenían era que la liquidez opera como una aplanadora de riesgos, ¿no? Y cuando hay excesiva liquidez, el mercado no discrimina bien los riesgos, suben todos los activos, valen lo mismo los activos de buena calidad que los activos de mala calidad. Por ejemplo, podemos ver que acá en 2021 los spreads de deuda se habían comprimido, ¿no? Acá estamos graficando en naranja los spreads, el promedio de los spreads soberanos, que como ven tiene bastante que ver y se mueve bastante a la par de los spreads de los bonos corporativos, de lo que se llaman bonos corporativos en Estados Unidos de alto rendimiento, los high yield, ¿no? Que es lo que está graficado en violeta. Acá tenemos tres tipos de bonos corporativos en Estados Unidos: los que tienen investment grade, los que tienen high yield y los que son llamados bonos basura, que ya califican, digamos, de otra forma. Pero si lo pensamos como una analogía con los spreads soberanos, estos bonos corporativos high yield se comportan en forma bastante análoga al promedio de los soberanos. Los bonos de grado inversor de repente
se comportan bastante parecido a los países que tienen mejor calificación crediticia, y los bonos basura se comportan también bastante parecido a los países que tienen peor calificación crediticia. Después lo vamos a ver. Pero uno de los temas relevantes es que la liquidez aplanó los riesgos en 2020-2021, y hoy, que estamos revirtiendo, el mercado empieza a discriminar más. Y están subiendo en general las tasas de interés, están subiendo los spreads, están cayendo las bolsas. Todos los spreads subieron. Los spreads de los bonos y grado inversor subieron 73 puntos básicos. El promedio del ENBI y de los bonos high yield subieron 170, 180 puntos básicos en lo que va del año. Y los bonos basura subieron 560 puntos básicos de spread, ¿no? O sea, están subiendo los spreads en forma generalizada. Cuanto mayor es el nivel de riesgo, mayor también es la corrección, porque con menos liquidez el mercado empieza a discriminar riesgo, con lo cual esto es relevante para la conducta fiscal de los países y también de las decisiones financieras, ¿tá? Y también para las decisiones de, si estamos invirtiendo en bolsa, por ejemplo, sepamos que los activos de riesgo, en momentos como esto, de menos liquidez, suelen sufrir un poco más, ¿no? El otro efecto relevante sobre las monedas, esto ha estado bastante en discusión, vamos a mostrar bastante información hoy para tratar de entender qué es lo que está pasando. Un primer elemento a tener en cuenta es que el dólar, como lo midamos, está en uno de los valores más altos de los últimos 20 años. Acá tenemos graficado el tipo de cambio real multilateral de Estados Unidos contra sus socios comerciales. Podemos graficar el DXY, que es una medida de dólar nominal contra monedas duras, es en términos nominales. También nos muestra que en términos nominales el dólar está en el valor más alto de los últimos 20 años, sobre todo contra las monedas de economías avanzadas. Un primer comentario es el aumento de tasas de interés, en general está trayendo aparejado un fortalecimiento del dólar, que sobre todo ha ocurrido con monedas avanzadas, pero no solamente con monedas avanzadas. Si lo descomprimimos un poco, esta es una foto que venimos siguiendo, los que vienen viniendo recurrentemente a las presentaciones la han visto más de una vez, simplemente la vamos actualizando, ¿tá? Una foto, una película un poquito más clara de qué ha pasado con el dólar contra distintas monedas y cómo va el acumulado en el año. Desde el 2021 a esta parte, si ponemos todas las monedas en base 100, lo que vemos en general es que el dólar contra las monedas avanzadas acumula un fortalecimiento del orden del 25%, que no es muy distinto a lo que acumula con respecto a un promedio de economías emergentes. El problema de esas canastas de economías emergentes, la que está en rojo más arriba, es que ahí tenemos metido desde Uruguay, Brasil y México hasta países de Europa del Este, por ejemplo, o Turquía, que tuvo la crisis de la lira acá a fines del 2021, se ve ese salto fuerte de las monedas emergentes, con lo cual tenemos países muy distintos. Por eso también seguimos una canasta de monedas de América Latina, que es la que está graficada ahí en violeta, que venía hasta hace un tiempo bastante aparejado a lo que venía pasando con Uruguay, y de abril en adelante eso cambió, ¿tá? Básicamente hasta abril Uruguay venía siguiendo lo que estaba pasando con las monedas de América Latina, que era distinto a lo que estaba pasando con el dólar a nivel global, pero de abril en adelante las cosas cambiaron y Uruguay básicamente se desacopló de esas tendencias, ¿tá? ¿Cuánto? Y bueno, depende de dónde pongamos la raya y qué periodo estemos midiendo, pero acá si medimos, por ejemplo, la variación acumulada en lo que va del año, vemos que el yen se debilitó contra el dólar 22%, el peso colombiano 18%, Colombia, como ustedes saben, está también sometida a estrés político, institucional y en términos de consistencia fiscal, con lo cual el peso colombiano tiene ruidos propios. Pero algunos países competidores de Uruguay, como por ejemplo Nueva Zelanda, que lo miramos bastante porque competimos y nos cruzamos con ellos, 16% de depreciación en lo que va del año, el yuan 13%, este es nuestro cliente más importante, Sudáfrica, otro competidor, 12,5%, Australia, otro competidor, 12%, Chile, 11,5%. Los únicos que estamos en la otra cola de la distribución somos Uruguay, Brasil y México, ¿no? Con la particularidad de que uno podría decir, bueno, Uruguay viene más o menos siguiendo a Brasil, lo que pasa es que Brasil empezó esta carrera en otra posición relativa. Brasil empezó este juego ya con su moneda depreciada, con lo cual estamos acollarados de Brasil, pero con un punto de partida bastante distinto. Después vamos a volver a hablar de esto, pero obviamente este es uno de los temas que es foco de preocupación por lo que está pasando en el dólar a nivel global, porque es bastante transversal, como vemos en esta gráfica, y porque nosotros venimos desanclados de esta situación. Ahora después vamos a ver un poquito más de información de commodities y de repente redondeamos algunas ideas más adelante. ¿Qué viene pasando en el mercado de commodities? Este ajuste de tasas, sobre todo de abril en adelante, también hizo que cambien las tendencias de precios internacionales. Hasta prácticamente durante el primer trimestre del año, y le damos un mes más de piola, hasta fines de abril,
los commodities venían subiendo en forma generalizada, en particular los metales y en particular los energéticos. ¿Tá? Y esto de repente tenía cierto sentido porque estábamos todavía en un contexto de mucha liquidez, un dólar que se venía fortaleciendo, pero no necesariamente en términos generalizados, y todavía el mundo que venía en fase de crecimiento y rebote post-COVID. Entonces los factores reales estaban en tono positivo y la liquidez era abundante. Eso en abril cambió. O sea, en abril es el momento en el que la Fed gira realmente la política monetaria, y de abril en adelante los precios de los commodities revierten en general, en términos generalizados, salvo alguna excepción como la celulosa, que sigue firme y sigue subiendo y en buenos valores. En general, los commodities se dieron vuelta, y como ven en el gráfico, los metálicos, que eran los que más habían subido en la fase anterior, son los que más revirtieron ahora. Esto es bastante, si uno mira la historia, los ciclos de los commodities metálicos son mucho más pronunciados, seguramente porque tienen un componente especulativo más grande. También se han movido un poco los energéticos, y también en el límite están cayendo los precios de los alimentos. Obviamente, por lo que se ve acá y por lo que se ve también en esta otra gráfica de aquí, como decíamos recién, los energéticos mucho más volátiles, como suele ser la historia, la guerra también le imprime una volatilidad adicional, los metálicos también mucho más volátiles porque tienen un componente especulativo y porque tienen un componente asociado al ciclo que los hace más volátil per se, los alimentos o los commodities agrícolas en general algo más resguardados, no habían caído tanto en el ciclo anterior, 2015-2019, no habían crecido tanto en el 2020-2021, no caen tanto ahora, pero sí lo que está claro es que la última vez que nos vimos nosotros, que fue en junio, nosotros alertábamos que nos preocupaba la trayectoria que traían los commodities metálicos y que había un riesgo de reversión de los commodities alimenticios. Bueno, ese riesgo se materializó y efectivamente las cosas, los precios de los commodities alimenticios en general están cayendo. Desde la perspectiva de Uruguay, hay algunos icónicos, no sé, la carne acumula más o menos una caída del 10%, la soja del 15-18%, depende del pico que miremos. La celulosa, que es el otro trípode grande de nuestra exportación, es el que viene firme y subiendo todavía, pero en cualquier caso estamos en fase de reversión, y es lógico que estemos en fase de reversión si el mundo se desacelera, si las tasas de interés suben y si el dólar se fortalece. Esas tres cosas, las tres son bajistas sobre los commodities, ¿tá? Entonces este es el otro componente, otra derivada de este shock externo, ¿tá? Entonces, antes de meternos en Uruguay, algunas reflexiones para ordenar el conjunto de información que vimos, que es bastante. Primero, estamos asistiendo a un proceso de desaceleración global que es bastante marcado. No es novedad, pero es lo que muestran los números. La Fed por ahora, porque erró la jugada del año pasado, está arrinconada para jugar una estrategia dura y está tomando el riesgo de que haya una especie de overshooting de tasa de interés y que la recesión en Estados Unidos sea tal vez algo más grave de lo que podría haber sido si hubiera reaccionado antes de tiempo. El aumento de tasas tensiona los mercados financieros, lo estamos viendo en spread. El aumento de tasas también hace que el dólar se fortalezca a nivel generalizado y preocupa cada vez más el desanclaje de Uruguay, porque claramente estamos como a contramano. Y claramente los commodities ya están en fase de reversión. Lo que era un riesgo hace unos meses, hoy es una realidad. Es un escenario complejo para Uruguay. Probablemente los efectos reales y los efectos financieros van a ser más evidentes hacia el 2023, ¿no? Ahora vamos a mirar cosas de Uruguay, y hay muchos indicadores de Uruguay que en realidad vienen performando bastante bien, sobre todo en términos de crecimiento, con lo cual este escenario es bastante nuevo a nivel global, se gestó prácticamente en los últimos 6 meses, empezó en abril, tomó bastante fuerza en los últimos meses, y los efectos sobre la economía real probablemente los vamos a ver con mucho más claridad el año que viene. No es para entrar en pánico ni mucho menos, pero es simplemente tener en cuenta que muchos de los efectos reales van a estar siendo más claros hacia el año que viene. Y tenemos todavía una duda abierta, que es lo que comentábamos hoy al pasar. Todavía nos falta información para terminar de entender cuán duradero o cuán largo es este fenómeno en Estados Unidos. Hoy lo que el mercado espera es que la tasa suba hasta el 5%, se mantenga ahí en esos niveles entre 4,5 y 5 durante 2023, y tal vez en 2024 podría empezar una baja moderada de las tasas de interés. O sea que en ese sentido, el escenario de tasas altas y de estrés financiero es un escenario relativamente a priori prolongado, pero todavía no tenemos del todo la información completa. El mercado estos días especula con la posibilidad de que la Fed haga un pivot, o sea, eso sería un escenario donde la suba de tasas de interés le pega muy rápido a la inflación y antes de tiempo la Fed puede aflojar el freno, ¿tá? Eso hoy es parte de la especulación que está arriba de la mesa. No tenemos información suficiente
para diagnosticarlo, para tener una certeza. Probablemente nos imaginamos que en los próximos 3 o 6 meses vamos a tener más información porque vamos a ver con un poco más de claridad cómo los precios reaccionan a todo lo que ha hecho la Fed hasta ahora y lo que va a seguir haciendo, ¿tá? Por eso creemos que es una ventana crítica para terminar de diagnosticar la profundidad y el tamaño de este shock. Entonces, un primer comentario que hacíamos al principio al pasar, en todo este escenario adverso es imposible pensar que Uruguay va a ser inmune, ¿no? O sea, Uruguay es una economía pequeña, abierta, está expuesta, con lo cual los efectos van a venir. Eso no quiere decir que va a ser un escenario dramático para Uruguay, ni mucho menos. Por eso nos hacemos primero la pregunta de cómo estamos parados para esto y después vamos a tratar de pensar a ver y de compartir algunas ideas sobre cómo pensamos que va a reaccionar Uruguay y cómo deberíamos reaccionar los privados y qué pensamos que va a ser la política económica también, ¿tá? Parados hoy y sabiendo que va a ocurrir un shock externo, nos miramos para adentro y tenemos algunas cosas que son fortalezas y tenemos también algunas debilidades, ¿no? Las fortalezas son algunos indicadores que vienen marchando bien y que nos permiten tomarnos un tiempo para pensar y calibrar este tamaño de shock. De ninguna forma, estas fortalezas que ahora vamos a mirar en detalle deberían ser interpretadas como que acá no va a pasar nada. Más bien, el punto de partida para nosotros es bueno y nos podemos dar el lujo de no sobrereaccionar. Otros países que están peor parados tienen que tomar decisiones más rápidas porque no tienen mucho margen de maniobra. Esto a nosotros nos permite todavía esperar unos meses más para ver cómo reaccionar, y estas debilidades que vamos a ver ahora son cosas que están ahí y que nos obligan a tomar decisiones, ¿tá? Algunas de las fortalezas: tenemos una posición fiscal consolidada, el gobierno jugó una estrategia fiscal dura y un compromiso con llevar a cabo un ajuste fiscal. Esta estrategia tuvo su polémica, si se quiere, sobre la calibración durante el COVID, porque en realidad cuando vino el COVID muchos países reaccionaron con una estrategia fiscal más agresiva que la de Uruguay, y había una discusión razonable que era, bueno, ¿hasta dónde podemos empujar los números fiscales para hacer políticas de asistencia y cuánto eso nos puede comprometer el futuro, ¿no? Entonces había países que jugaban una estrategia más prudente, más preocupados por el acceso al mercado del futuro, y otros países que jugaron una estrategia más agresiva, más preocupados por el shock y por la respuesta de corto plazo, ¿no? Y no había una respuesta obvia que fuera la óptima. Lo que sí tenemos claro es que Uruguay jugó la estrategia de prudencia fiscal y que en aquel momento, en el 2020, tal vez nos costó un efecto real de la crisis más dura de la que podríamos haber tenido, pero en momentos como el que tenemos hoy, donde la tensión financiera empieza a ser más evidente, esa estrategia tiene sus resultados, por lo menos tiene sus frutos, ¿no? Y esto no es para ser autocomplaciente tampoco, simplemente para tratar de entender que tenemos algunas cosas que nos permiten todavía tomarnos un tiempo para evaluar qué medidas tomar. Acá tenemos, así como hoy veíamos los spreads de los países emergentes comparados con los corporativos, acá tenemos una apertura de los spreads de los países emergentes. En gris, el promedio de los emergentes; en naranja, América Latina; y en verde, del lado de la izquierda, Uruguay. Uruguay es hoy el país de América Latina que tiene el spread más bajo y el que menos aumentó en lo que va del año. De hecho, en lo que va del año, no, perdón, entre hoy y los niveles pre-pandemia, ¿tá? Esta gráfica de la derecha muestra los niveles de spread de acá versus los niveles de spread de diciembre del 2019, antes de la pandemia. Uruguay tiene los mismos niveles de spread que en el año 2019, y todos los países de América Latina, salvo Costa Rica, aumentaron su spread. Costa Rica tiene el mismo nivel de spread que en 2019, pero con una diferencia sustantiva en cuanto al nivel de ese spread, ¿no? En cualquier caso, esa estrategia de prudencia fiscal del 2020 hoy nos mantiene en una posición fiscal más sólida. No es solamente la estrategia fiscal, ¿no? Todos tenemos claro que la calificación crediticia que tiene Uruguay y los spreads a los que accede Uruguay, o el costo de la deuda, tiene que ver con la estrategia fiscal, tiene que ver con las características institucionales, tiene que ver con muchas características del sistema político y del sistema institucional que hacen que Uruguay sea bien valorado por los mercados en general o con las agencias calificadoras de crédito, ¿no? En esta coyuntura en particular, arriba de esa fortaleza muy estructural y que es ya casi una política de Estado, la estrategia de Uruguay probablemente ayudó a fortalecer eso y a tener hoy spreads bastante accesibles. De hecho, la emisión de la semana pasada fue una buena emisión, y Uruguay logró una buena demanda del mercado y una tasa bastante razonable para lo que es el momento actual. Y eso ratifica un poco esta idea, ¿no?
La segunda fortaleza es que la actividad viene performando por el espejo retrovisor bastante bien. Esto, cuando uno mira la velocidad con la cual están cambiando las cosas en el mercado financiero, esto es como algo así como mirar la prehistoria o mirar muy lejos para atrás, ¿no? El último indicador de actividad del producto que tenemos es de junio. De todas formas, es lo que tenemos, y con esos indicadores sí podemos decir que Uruguay venía creciendo y creciendo en forma relativamente saludable. Es verdad que una parte de este crecimiento que vemos en la zona de gráfico es rebote después de la caída del 2020 y del 2021, pero también es cierto que en términos estacionalizados, sacando el efecto rebote, los últimos datos fueron relativamente buenos, fueron mejores de lo que eran nuestras expectativas, en el caso particular de las proyecciones de CPA, con lo cual podemos pensar que esta crisis es dura o que el shock que estamos recibiendo es duro, pero que nos agarra con una actividad que viene performando bastante bien. Obviamente, como los determinantes de crecimiento tienen mucho que ver con las condiciones internacionales, probablemente vamos camino a una desaceleración que ahora vamos a ver con más claridad, pero no es lo mismo que ese shock nos agarre con la economía creciendo en forma relativamente saludable que con una economía ya estancada. Y en ese sentido, el punto de partida no es del todo malo. Y la otra fortaleza es que tenemos un sector externo relativamente balanceado. Tenemos un déficit de la cuenta corriente, pero una magnitud que es totalmente manejable en un contexto como este, y además con perspectivas de que mejore. Con perspectiva de que mejore, porque más allá de los problemas que tenemos con la región, que ahora los vamos a ver, incluso en los peores años de nuestra historia, el turismo tiene un saldo positivo para Uruguay. Puede ser chico, puede ser grande, depende de cómo estén los precios, pero hoy, como venimos de 12 meses de cierre de frontera, en estos números del balance de cuenta corriente en 12 meses, todavía no tenemos ni siquiera una temporada entera buena, ¿no? Probablemente la normalización del flujo de turistas, pese a los desafíos de la región que ahora vamos a ver, hace que acá tengamos perspectiva de que mejore un poco el saldo de cuenta corriente. También el año que viene comienzan las operaciones de UPM, que van a sumar en el orden de 1.200 millones de dólares de exportaciones al cabo de un año. También es cierto que como están bajando los precios de exportación, vamos a perder exportaciones por el lado de lo que ya tenemos consolidado, ¿no? Pero el punto de partida no es malo. Todo esto es relevante al final, porque cuando uno piensa que estamos recibiendo un shock externo, o un shock en la economía en general, al final los shocks se meten en una economía vía canal financiero, vía canal fiscal, vía canal externo o vía actividad económica, ¿no? Y hoy nosotros tenemos un mercado financiero relativamente sólido en lo que es el sistema bancario, pero un sistema financiero, un mercado de valores poco desarrollado, y eso es una lucha de largo plazo que nos cuesta, estoy mirando a Ángel que está por acá y a Pablo, nos cuesta seguramente mucho en términos de largo plazo, pero en momentos como estos nos tiene relativamente aislados porque parte del canal de contagio global es el mercado financiero, nosotros ese canal lo tenemos como auturado, entonces no tenemos una vulnerabilidad fuerte del canal financiero, tenemos un sistema bancario relativamente sólido y líquido, la posición fiscal es buena, el balance externo es bueno, la actividad económica viene creciendo, o sea que todos esos canales que nos pueden amplificar el shock los tenemos como punto de partida de una posición relativamente buena. Insisto con la idea, esto no es para decir, no es para ser autocomplaciente y pensar que Uruguay puede vivir de espaldas a esta realidad, simplemente nos da algo de tiempo para terminar de calibrar cómo es este shock. Entre otras cosas, tener claro si es un shock permanente o transitorio y si es profundo o si es no tan profundo. ¿Cuáles son las debilidades que tenemos hoy? Nosotros identificamos tres. Una que tiene que ver con la situación de la región que venimos arrastrando desde hace un tiempo, la situación del mercado laboral y la pobreza estructural, que es un flagelo ya para Uruguay, y algunos desafíos que emergen por la situación de inflación persistente que también acumulamos desde hace un tiempo. La situación de la región es un elemento que nos preocupa, nosotros lo venimos siguiendo desde hace un tiempo ya, es parte de nuestro diario vivir, y veníamos alertando, nosotros creo, y muchos analistas ya, desde antes de la apertura de fronteras, que con la situación de la región y la inestabilidad de precios que tenemos, sobre todo con Argentina, pero también el deterioro de precios relativos con Brasil, que cuando viniera la apertura de fronteras post-COVID, había una noticia buena, pero también había una noticia mala, y era que la demanda iba a fugar hacia Argentina, como ha pasado otras veces en la historia cuando tenemos desvío de precios relativos tan grandes, ¿tá? Y eso efectivamente está pasando. El desvío de precios con Argentina hoy en el mercado blue, en el mercado turístico, es el más grande de la historia. Y de Brasil, que de repente se menciona menos, como les decía hoy al principio en aquella gráfica que veíamos, vamos ahora a la misma velocidad o en la misma avenida que Brasil, pero con una posición de partida muy distinta. Esa posición de partida la podemos ver en este gráfico, que es
el tipo de cambio real bilateral de Uruguay con Brasil. Básicamente lo que pasó en los últimos años es que Brasil depreció más que nosotros por problemas internos, macroeconómicos, etcétera. Pero más allá de las razones, la posición del tipo de cambio real bilateral de Uruguay con Brasil hoy es la misma que teníamos por allá por 2001, después de la devaluación del Brasil del 99 y antes de la corrección de precios de Uruguay. O sea, estamos en una posición histórica con Brasil que es bastante incómoda, y eso tiene efectos con Brasil como cliente y con Brasil también como competidor. La situación con Argentina es mucho más marcada y obviamente el efecto que tiene en el turismo es mucho más marcado. Es evidente que parte de la demanda está fugando hacia Argentina, lo vemos todos los fines de semana en los puentes y en la información de migraciones que estamos teniendo. Otra información oficial que salió hace pocos días es el saldo de turismo del tercer trimestre. Acá tenemos graficados los terceros trimestres desde el año 2015 a esta parte. Normalmente vemos el turismo en 12 meses móviles, pero si miramos 12 meses móviles nos perdemos lo que está pasando en el muy corto plazo. Entonces, estamos comparando terceros trimestres para corregir efectos estacionales. Tuvimos en dólares corregidos por el efecto precio, tenemos un saldo negativo en 2022 de 99 millones de dólares en el tercer trimestre del 2022, básicamente explicado por un saldo negativo con Argentina. Es normal que en los meses de invierno el saldo con Argentina sea bajo o negativo. Este es el más negativo de los últimos 5 años, de hecho, en realidad, perdón, de los últimos 7. De hecho, con Argentina, algunos años habíamos tenido saldo positivo en el invierno, por decirlo de alguna forma, con lo cual esto simplemente es el número en términos de balance de turismo emisivo y receptivo con Argentina, que confirma lo que vemos todos los fines de semana en las noticias con los puentes, las colas de los puentes y la salida de uruguayos hacia Argentina. Esto claramente es una debilidad porque ya teníamos un mercado externo que estaba en una situación bastante desafiante. A esto se agrega la situación del mercado global. Una segunda debilidad es la situación del empleo y de la pobreza. La parte de la pobreza es más estructural, si se quiere. La parte del empleo tiene un componente más de coyuntura, pero también tiene algunos componentes relativamente estructurales vinculados a las capacidades de los trabajadores, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en la foto de corto plazo? Durante el COVID perdimos 100.000 empleos, los fuimos recuperando en los meses siguientes. Prácticamente en septiembre del 2021, octubre del 2021, habíamos recuperado los niveles de empleo pre-COVID. Seguimos generando empleo en el último trimestre del 2021 y desde diciembre a esta parte el empleo se ha estancado o ha retrocedido levemente incluso. Los datos, ustedes saben que los datos mensuales del INE tienen cierta volatilidad por temas de muestra, etcétera. Pero si intentamos corregir esos datos por componentes irregulares y estacionales, podemos pensar que hoy, en lo que va del año, hemos perdido 7.000 empleos. O podríamos pensar, si lo quieren simplificar, que el empleo está estancado. Y esto sí es un desafío porque la economía venía creciendo al 8% interanual y en términos estacionalizados venía creciendo a una tasa del 1,5%, que anualizado es 4 o 5%, y el mercado laboral ya estaba mostrando signos de relativo estancamiento, ¿no? Uno podría racionalizar o tratar de entender. Esto es razonable, por ejemplo, si pensamos que hay un sector de la economía que es intensivo en mano de obra, que es el turismo y el comercio, que todavía sigue golpeado por los problemas con Argentina, ¿no? Entonces, uno podría pensar que parte de esto tiene que ver con un turismo que no se ha normalizado y no termina de despegar, pero en cualquier caso, así como el comportamiento de la actividad es una fortaleza para enfrentar este shock externo, lo que venía pasando en el mercado laboral ya nos muestra una señal de relativa exposición, ¿no? O por lo menos una debilidad que además es más grave si lo miramos estructuralmente con la relación que hay entre empleo, capacidad o educación de los trabajadores o de los empleados y la persistencia de la pobreza, ¿no? No hemos logrado en los últimos ciclos o en los últimos 10 años que la pobreza baje consistentemente de niveles de incidencia del orden del 10% y en forma sostenible, ¿no? Entonces, estos días que ha habido mucha discusión, y más allá de la discusión sobre si la pobreza subió o bajó, el margen de error, etcétera, que es como bastante recurrente en los medios, lo que sí tenemos claro es que tenemos un problema de persistencia de la pobreza relativamente estructural y que en ese marco el estancamiento del empleo sumado al shock externo es una debilidad para la economía uruguaya para enfrentar este momento. O sea que, pensándolo de otra forma, así como tenemos fortaleza que nos permiten esperar un poco y calibrar el shock, tenemos problemas como este que nos obligan a estar rápido de reflejos porque la situación de partida no es tan buena como la que es en términos de actividad. El otro problema que es estructural y que nos acompaña hace muchos años es la situación de la inflación. Todos sabemos que en Uruguay vivimos con una inflación persistentemente alta. Todos sabemos que
el Banco Central, o las metas fijadas por el Banco Central, tienen sus desafíos en términos de credibilidad, que hoy la política no es del todo creíble, las metas no son del todo creíbles, y eso tiene varias derivadas, ¿no? Una primera derivada es que, en general, con inflación alta, cuando precisamos usar la política monetaria para amortiguar los shocks externos, no tenemos mucho espacio, ¿no? Otros países que tienen la inflación más controlada, en niveles bajos, niveles del orden del 2 o del 3%, cuando reciben un shock externo, aflojan la política monetaria, relajan los objetivos de inflación en forma transitoria, y eso permite que la economía amortigue de alguna forma el shock externo y que no se pase a la actividad. Si uno vive con inflación alta y con inflación en 9, como tenemos hoy, 9,9, recibimos un shock externo, no tenemos espacio para aflojar la política monetaria. O aflojar la política monetaria hoy sería demasiado riesgoso dado el nivel donde está la inflación. No vamos a arreglar el problema de la inflación que es estructural, no lo vamos a arreglar en 3 meses ahora, pero está claro que es una restricción porque nos pasó en 2015, cuando vino el shock, 2014-2015, cuando tuvimos un shock externo, también teníamos la inflación relativamente alta, la ven por aquí, no pudimos reaccionar usando la política monetaria para compensar el shock, eso sí lo hicieron otros países como Australia y Nueva Zelanda, por ejemplo, que rápidamente cuando cayeron los precios internacionales depreciaron su moneda y siguieron creciendo al 2-3%, que era la tasa que ellos venían defendiendo. Nosotros mantuvimos rígido nuestro sistema de precios y eso tiene que ver con las restricciones que nos impone la inflación. Hoy el Banco Central tiene un programa de desinflación o una política que está orientada a bajar la inflación. Nosotros creemos que todavía ese programa no es un plan integral como hemos tenido en otras épocas del país, y también tenemos algunas señales de inconsistencia, y eso hace que ese programa de desinflación sea menos creíble y que eventualmente todos tengamos claro que en ausencia de un plan integral que incluye reformas institucionales, independencia del Banco Central, etcétera, bajar la inflación y solucionar este problema es mucho más costoso y mucho más difícil, ¿tá? Y eso es una restricción que hoy, por ejemplo, nos limita, porque hoy, tratando de pensar en por qué está el dólar donde está o cuál es el tono que tiene la política monetaria, bueno, la política monetaria hoy tiene el tono que tiene que tener para solucionar este problema. No hay mucha discusión sobre eso. El problema es el costo que eso genera, dado todo lo demás. Y ahora vamos a hablar un poco más de eso. Entonces, con esa foto tenemos relativamente claro, por lo menos nosotros, nuestro diagnóstico de qué son las cosas fuertes que tenemos, cuáles son las fortalezas sobre las cuales nos paramos y cuáles son también las debilidades o desafíos que venimos acumulando, ¿tá? Entonces, la pregunta acá es cómo va Uruguay a calibrar la respuesta ante este shock. Tenemos claro que tenemos un shock, tenemos claro que tenemos fortalezas y debilidades. ¿Qué pensamos que va a ser la política económica para amortiguar o no este shock? ¿Cómo se van a recalibrar las cosas? Y una primera discusión tiene que ver con terminar de entender si este shock es relativamente transitorio o permanente. Uno no calibra igual para un shock que dura 6 meses o para un shock que dura 5 años, ¿tá? Una primera pregunta antes de meternos en eso es cómo reaccionó Uruguay en los últimos shocks externos. Esto sirve para tener un poco de comparación. Acá tenemos el crecimiento de Uruguay del 2015 hasta ahora y tenemos 2 shocks que recibió la economía uruguaya externos que tienen sus similitudes, algunos puntos de contacto con el de hoy y algunas diferencias. En 2008 recibimos el shock de Lehman Brothers. En los datos de frecuencia anual no se ve tanto, entre otras cosas porque el shock fue corto, ¿tá? Lehman quebró en septiembre del 2008, se desplegaron los paquetes de ayuda monstruosos en aquel momento, los rescates, y ya en marzo-abril del 2009 estábamos de salida, ¿no? Entonces tuvimos un último trimestre del 2008, primer trimestre del 2009 duro, con una corrección cambiaria, con una caída muy fuerte de los precios de los commodities, pero ya después estábamos de salida, ¿tá? En el 2014 tuvimos otro shock externo, pero de una naturaleza un poco más duradera, no sé si calificarlo como permanente, pero fue un poco más duradera. Estados Unidos en mayo del 2013 anunció que comenzaba el proceso de normalización monetaria, lo que se llamaba el tapering, recoger las inyecciones de liquidez. En 2015 empezó a subir las tasas de interés, ya en 2014 el dólar empezó a subir, los precios de los commodities, como ven aquí en este gráfico, empezaron a caer a mediados del 2014, y si uno compara los precios de exportación promedio de Uruguay, acá tenemos, esto es una canasta de los principales commodities de exportación de Uruguay, ¿no? Tomamos precios internacionales y los ponderamos según lo que pesa nuestra balanza comercial. Son 6-7 precios más o menos: carne, celulosa, soja y alguno más, lácteos, trigo y alguno más, que no recuerdo ahora. Pero básicamente ese conjunto de precios, si miramos el promedio de los años 2011-2013, estaba más o menos en un índice base 100, en los 5 años siguientes habían caído un 20%.
Muchos países competidores nuestros que estaban sufriendo el mismo fenómeno usaron la política monetaria para amortiguar este shock, ablandaron la política monetaria, bajaron las tasas de interés, pasaron una depreciación del tipo de cambio real y eso les permitió amortiguar los efectos sobre la actividad económica. Uruguay, más allá de algunos movimientos que hubo en el tipo de cambio real, producto de movimientos global del dólar, al final, si uno toma la foto de los promedios, el tipo de cambio real extrarregional de Uruguay en estos dos periodos fue más o menos el mismo. O sea, no adaptamos nuestro sistema de precios, no pudimos amortiguar el shock con nuestro sistema de precios como sí hicieron otros países. El final de la historia es que tuvimos 5 años con un crecimiento en promedio prácticamente cero, cayó la tasa de inversión, cayó el empleo. Como la economía no crecía, se resintió el resultado fiscal y el gobierno que estaba en la administración en ese momento terminó haciendo varios ajustes fiscales pequeños, pero varios incrementos de impuestos para tratar de compensar los efectos fiscales. O sea, fue una historia que no terminó bien, básicamente, entre otras cosas, porque Uruguay no tuvo capacidad de amortiguar este shock, ¿no? Y hoy no tenemos claro, y es lo que hablábamos al principio, si el shock se parece más a lo del 2008 o se parece más a un evento permanente, ¿no? Hoy el mercado está asumiendo, cuando miramos las perspectivas de tasa de interés, que la suba de tasa de interés tiene por delante todavía 1 o 2 años, con lo cual, a priori, parecería ser que es un shock no tan corto como el del 2008. Todavía no tenemos información para estar seguro que es un shock largo como este, pero en cualquier caso, eso en los próximos 3 a 6 meses lo vamos a tener un poco más claro. ¿Cómo estamos parados hoy? O enganchando con este tema del tipo de cambio real y las fotos que veíamos antes, uno de los temas que nos preocupa es que ya arrancamos la jugada con el tipo de cambio real algo desalineado, un mercado que hoy está operando en forma libre, sin intervenciones del Banco Central, un mercado que hoy está operando sin flujos de no residentes, que eso también es importante porque en otros momentos de periodos de estrés global, los no residentes son los que primero se acomodan y los que pivotan más rápido y los que seguramente fuerzan una corrección cambiaria. Eso hoy no está ocurriendo en Uruguay. Como veíamos hoy hace un rato, el tipo de cambio de Uruguay, el tipo de cambio nominal quedó trancado, no se acopló a esa tendencia de fortalecimiento del dólar que hemos visto en otros países, y la consecuencia, cuando lo miramos en términos de tipo de cambio real, o sea, tipos de cambio nominales, pero corregidos por inflación bilateral, es que en lo que va del 2022, salvo con Brasil, que en realidad vamos más o menos en la misma dirección, venimos acumulando apreciaciones en términos reales de magnitudes bastante significativas, ¿no? Con Europa o con Alemania en particular del orden del 20%, con China 20%, con Reino Unido del orden del 18%, con Australia y Nueva Zelanda, dos competidores de 10 a 15%, con Estados Unidos 10% y con Argentina del mercado blue del orden del 9%. Con lo cual, este 2022, donde hemos quedado desanclados y no hemos acompañado otras monedas, nos está costando en términos de competitividad de tipo de cambio real. No es trivial esto porque ya en junio de este año, en el informe de política monetaria del Banco Central, el Banco Central reconocía que en aquel momento el tipo de cambio real estaba en el orden del 5% por debajo del valor de un modelo de fundamentos. O sea que ya el punto de partida era de desalineamiento en términos históricos y de un tipo de cambio real que estaba por debajo de sus fundamentos. De ahí en adelante, los fundamentos empeoraron porque los precios de los commodities cayeron, con lo cual la respuesta de equilibrio debería ser una depreciación real, y además los tipos de cambio real bilateral, como vemos en ese gráfico, también empeoraron, o sea que la tensión en términos externos ha venido creciendo y eso también es relativamente una posición de incomodidad para lo que va a venir. ¿Tá? ¿Por qué está pasando esto? Y bueno, entre otras cosas, porque por los problemas de inflación que tenemos, hoy estamos con una política monetaria en tono contractivo, que seguramente es la política que tenemos que aplicar para el problema de inflación que tenemos hoy. ¿Tá? Los últimos 2 meses los registros de inflación han sido relativamente altos, la inflación interanual llegó a 9,9% en septiembre. Si la descomponemos por componentes internos y por componentes transables, podemos pensar o simplificar que el aumento de precios de mediados del año pasado a esta parte tiene mucho que ver con inflación de bienes transables, tiene mucho que ver con la inflación de precios internacionales, sobre todo con la carne, con el petróleo, no tanto con precios internos. Seguramente esa foto va a tender a cambiar. Si descomponemos los transables por componente, a su vez, también vemos que el componente que más presionó sobre la inflación fueron los transables alimenticios, de nuevo la carne, no tanto otros bienes transables como pueden ser manufactureros o bienes durables, donde en realidad la caída del tipo de cambio nominal en el primer trimestre de este año, por ejemplo, ayudó a que los bienes importados bajen de precio en términos locales y compensó la presión internacional que tenían los precios alimenticios. Pero en cualquier caso, hoy tenemos la política monetaria tensionada porque los números de inflación están en una situación de tensión y seguramente
esa política monetaria que hoy está en sesgo contractivo se va a mantener en el corto plazo hasta que veamos señales de que la inflación afloja. No parece razonable otro tipo de respuesta, o de alguna forma hoy hay toda una discusión sobre si la política monetaria debería reacomodarse o no, y lo que todos tenemos claro es que la inflación es un problema cierto, está en 9,9, y todo el shock externo que vimos hoy es un problema que es relativamente cierto, bastante cierto, pero que los efectos para Uruguay todavía no son tan notorios y van a estar más claros hacia adelante, con lo cual hoy, más allá de que, a riesgo de que la política sea demasiado contractiva y que nos quedemos trancados en un tipo de cambio real desalineado, probablemente lo que nosotros esperamos es, dada la función de preferencia del Banco Central y dado los problemas de inflación que tenemos, probablemente la tasa de interés va a seguir subiendo, hoy está en 10,75, el Banco Central anunció que va a seguir subiendo y esperamos que cierre el año más cerca de 11,75. El Banco Central en su último copón puso arriba de la mesa el problema de la inflación y de los últimos datos que no eran buenos. También puso arriba de la mesa la preocupación y el monitoreo que está haciendo por el shock externo, pero hoy la inflación es un problema cierto que está arriba de la mesa. Así como hoy la inflación es un problema y nosotros por eso pensamos que las tasas van a seguir subiendo, también pensamos, de acuerdo a estas proyecciones, que la inflación va a ser un problema menos acuciante a partir del segundo trimestre del año que viene. Nuestra proyección nos dice que a partir de marzo, por ahí, la inflación va a estar rondando el 8% o alguna décima por abajo. Eso no quiere decir que la batalla de la inflación esté ganada, porque el Banco Central quiere llevarla a 6%. Va a estar alejado el riesgo de la inflación de 2 dígitos, y la pregunta, obviamente, que queda arriba de la mesa es, bueno, si es razonable o si es posible en este contexto externo seguir tensionando la política monetaria para llevar la inflación a 6%, o si nos conformamos con alejarnos de la inflación de 2 dígitos y mantener la inflación de 8. Esa es una regla, digamos, de política y es una decisión que es una decisión de política. Lo que nosotros sí tenemos claro es que la inflación, que hoy es un problema acuciante, va a ser menos acuciante, ya termino en 2 minutos, va a ser menos acuciante en el segundo trimestre del año que viene, y de alguna forma el balance de riesgos para la economía uruguaya va a cambiar. Seguramente nos imaginamos parados en el segundo trimestre del año que viene, con la inflación bajando y alejándose del 10%, pero con el shock externo siendo un poco más evidente en términos de actividad o en términos de desafíos para la producción nacional, el balance de riesgo probablemente va a cambiar y es probable que la política monetaria se adapte a esto, ¿no? Hoy el Banco Central lo que está anunciando, no como un forward guidance, pero sí como una especie de rumbo, es que con la inflación desanclada como está hoy, las expectativas de inflación desancladas, la tasa de interés tendría que permanecer en 12 durante todo 2023. Probablemente nosotros pensamos que a medida que el shock externo sea un poco más evidente, es posible que el Banco Central se vea presionado para recalibrar esa decisión y aflojar la política monetaria antes de fines del 2023. Eso va a depender, entre otras cosas, de cuánto dure el shock y cuán grave sea. Si el shock al final, si Estados Unidos pivotea muy rápido, la inflación baja muy rápido y salimos de esto en 6 meses, probablemente el Banco Central podrá seguir con su política contractiva y todo esto que hemos visto hasta ahora habrá sido un ruido y pasará a la historia. Si esto se consolida, como se viene consolidando, probablemente el balance de riesgo va a cambiar y la tensión sobre la política monetaria va a ser más evidente hacia el año que viene, ¿tá? Solamente para cerrar, nosotros pensamos que la economía uruguaya va a seguir creciendo, pero que va a cambiar bastante la dinámica del crecimiento o los motores del crecimiento. Hasta ahora, si nos comparamos con el 2019 como un año base de referencia, la crisis nos hizo caer, la crisis del COVID, la economía se fue recuperando después y básicamente hay 2 motores del crecimiento post-COVID. La inversión, vinculado a las grandes obras, sobre todo a la obra de UPM, el Ferrocarril Central, y también a la vivienda promovida y obras de gran dimensión económica. Y por otro lado, las exportaciones de bienes. El Banco Central publica bienes y servicios agregados. Sabemos que los servicios de la mano del turismo han tirado para abajo y son las exportaciones de bienes las que nos trajeron hasta acá. En este entorno que nos estamos imaginando para adelante, probablemente la inversión va a retroceder. El gran desafío es mantener la inversión en esos niveles, que es un desafío grande porque no tenemos obras de esa magnitud. Y probablemente el sector exportador va a estar afectado a la baja por este triple shock y por los desafíos en términos de competitividad. Nos imaginamos un 2023 y un 2024 donde la demanda interna y en particular el consumo va a ser más importante para sostener el crecimiento, ¿no? Estas son nuestras proyecciones de crecimiento revisadas por ahora, en revisión continua dado el escenario internacional, pero
nos imaginamos o estamos proyectando un 2022 con una economía creciendo en el orden del 5,9%, 6%. Esto tiene en buena medida que ver con lo que ocurrió en la primera mitad del año. ¿Tá? Con los datos que conocemos hoy, el efecto arrastre, o sea, si la economía no crece ni cae de junio en adelante, el piso de crecimiento sería 5%. Y sabemos que tenemos algunos indicios de crecimiento en algunos sectores en la segunda mitad del año, con lo cual nuestra proyección hoy es 5,9% justamente por esa razón. Y sí nos imaginamos para el año que viene una desaceleración bastante notoria, que dado el contexto internacional no son números malos. Al final estos números se parecen en algo, sobre todo al crecimiento potencial que está estimado para la economía uruguaya y al promedio de los últimos años largos, ¿no? El gran desafío acá seguramente es cómo defender el empleo en un contexto donde la inversión probablemente va a revertir y la inversión es generadora de empleo y donde todavía tenemos dificultades para algunos sectores que son intensivos en mano de obra como el turismo. ¿Tá? Así que bueno, por ahí vamos terminando nuestra proyección, solamente unos comentarios finales. Ya la síntesis del escenario internacional la había hecho antes, pero retomando un poco todo lo que mencionamos para Uruguay, tenemos fortalezas y tenemos debilidades. Eso lo que nos permite es tener cierto margen de maniobra para calibrar de qué tamaño es este problema y cuál es su intensidad. En otras palabras, no tenemos que salir corriendo, pero como tenemos debilidades, tampoco tenemos que dilatar algunas decisiones. Como hay una parte del problema o del diagnóstico que no está del todo cerrado, lo más razonable hoy parece ser esperar para ver un poco más de qué magnitud es este shock, pero estando muy atento por las debilidades que tenemos, porque seguramente algunas cosas van a requerir decisión rápida. ¿Tá? A corto plazo nos imaginamos, a corto plazo estoy diciendo los próximos 3 o 4 meses, la inflación va a seguir siendo la prioridad para el Banco Central, los números están desalineados y nos imaginamos que pasado el verano eso va a dar un poco más de margen de maniobra, también pasado el verano el shock externo va a ser un poco más evidente, va a cambiar el balance de riesgos para la economía uruguaya y es posible que la política monetaria tenga que adoptar un rol amortiguador, el que no pudimos adoptar en 2015 y nos costó caro en términos de crecimiento. Tal vez esta vez la política monetaria evalúe cambiar el tono o el sesgo de la política para jugar un rol más amortiguador. Eso supone, entre otras cosas, resignar el objetivo de bajar la inflación a 6%, ¿no? Y es parte de lo que el Banco Central va a tener que evaluar y sopesar. Y bueno, finalmente, como decíamos recién, nos imaginamos que la economía va a seguir creciendo con más dificultades o con más heterogeneidad sectorial y también con cambios en los componentes de la demanda. ¿Tá? Más protagonismo del consumo, menos protagonismo de las exportaciones y la inversión. Y por acá termina la presentación, me pasé unos minutitos respecto a lo que tenía programado. Es larga, como habrán visto, teníamos muchas cosas para compartir, por eso hicimos un solo orador hoy, como decía Gabriel, para ahorrar costos de transacción. No sé, Gabriel, si tenés alguna pregunta que haya llegado por ahí. ¿Cuánto cayó el precio de la carne? Bueno, el precio de la carne internacional, hace unos meses el precio promedio estaba en $5.500 la tonelada y en los últimos registros que ha publicado INAC estamos más cerca de 4.900, algunos dólares por abajo de $5.000 la tonelada. Lo que tenemos que tener claro es que esos números lo que están mostrando son los DUAs o los contenedores que salen y no tenemos información sobre los precios que están acordando los frigoríficos hoy para los contenedores que van a salir en los próximos 60 días, ¿no? Pero hoy lo que sabemos es que con precios cerrados, certificados en aduana, la caída del precio de exportación es del orden del 10%. La caída del precio del ganado ha sido mayor, o sea, en el mercado interno ha sido mayor la caída del precio del ganado, entre otras cosas porque la faena se está readecuando después de una faena récord el año pasado y por los problemas de sequía también, que hace que obviamente el poder relativo de negociación entre frigoríficos y productores haya cambiado y eso hizo que el precio del ganado en el mercado interno haya caído bastante más del 10%, ¿tá? Pero en el mercado exportador es 10 por ahora. Bueno, si no hay más preguntas, ¿alguna pregunta acá del público presente? Cristina. Para que te llevan el micrófono, Cristina, si escuchan los que están. Cuando tú hablas de mayor protagonismo del consumo, es, para los años que vienen por diferencia, estamos de acuerdo, no porque estemos previendo que el consumo o la actividad interna va a tener o el gobierno va a hacer algo, porque vamos a tener inflación alta, desempleo elevado.
A ver, el pobreza. desempleo en realidad, yo diría, hay un desafío para el consumo que es el empleo, ¿no? Que es tratar de defender el empleo. Lo que sí tenemos claro, Cristina, es que si uno mira de nuevo lo que pasó estos últimos 2 años, el consumo cayó durante el COVID y le costó bastante recuperarse, pese a la recuperación del empleo que fue relativamente intensa, ¿no? Y tuvimos dos fenómenos ahí. Perdimos empleo y cayó el ingreso real de los hogares y cayó el salario real, ¿tá? Durante todo este periodo cayó el salario real en el orden del 4,5% y el compromiso político que el gobierno adoptó con la última ronda de negociación colectiva que está discurriendo ahora fue recuperar el salario real perdido antes del final de este periodo de gobierno. O sea que tenemos por delante 2 años, que ya está en proceso hoy, de recuperación del salario real. De hecho, el adelanto de los correctivos que el gobierno anunció en abril, que empezó a correr en julio, ya hizo que el salario real aumente y aumente en forma importante a partir de julio, ¿no? O sea, ya estamos en proceso de recuperación del salario real y ese es uno de los elementos que le va a poner soporte al consumo. El otro elemento que le pone soporte al consumo hoy a corto plazo es la apreciación del tipo de cambio real, ¿no? La historia nos muestra que cuando el tipo de cambio real se aprecia, si bien el sector exportador enfrenta dificultades, dependiendo de cómo estén los precios de exportación, el sector interno en general tiene una especie de efecto de bienestar positivo y el consumo tiende a aumentar, ¿no? O sea que a corto plazo, está pasando hoy, probablemente primera mitad del año que viene, la apreciación del tipo de cambio real también es un soporte adicional para el consumo, ¿no? El desafío sería el empleo. Tengo otra pregunta, perdón. Dale, Cristina, No, aprovecha. cuando tú hablas de, capaz que tiene que ver con esto que mencionaste ahora, las señales contradictorias, no sé si hablabas del Banco Central en particular o del gobierno en general, lo que tiene que ver con el combate de la inflación, tiene que ver con esto del ajuste solamente, del adelanto, digamos, del ajuste de los salarios en términos generales, o estás pensando en otra cosa. Es una de las señales que de alguna forma nosotros interpretamos como inconsistentes, ¿no? O sea, al final uno diría, bueno, la inflación el año pasado erosionó parte de los aumentos de salario que se habían acordado en la negociación colectiva, ¿no? Y si había un compromiso del gobierno de bajar el salario real, había dos caminos para hacerlo. Uno era bajar la inflación y que el salario real recupere por esa vía, y el otro era aumentar los salarios, digamos, de alguna forma y compensar el aumento de la inflación. Son dos caminos, obviamente, como decía y como racionalizaba el gobierno, poner plata en el bolsillo de las personas es el camino directo para solucionarlo. El otro camino, el de bajar la inflación, es más incierto y podía salir mal. Con lo cual, desde el punto de vista del compromiso político que había asumido el gobierno, probablemente lo más razonable y lo más directo era tomar la decisión que se tomó. Ahora, esa decisión no ayuda a los objetivos del Banco Central de bajar la inflación y de alguna forma demuestra o pone en evidencia cierta inconsistencia. O dicho de otra forma, hace que el trabajo del Banco Central desde el 17 de abril, que fue ese anuncio, 18, sea un poco más difícil de lo que nos imaginábamos 24 horas antes. Y probablemente el mercado algo de eso interpretó, porque esa semana el dólar cayó a $1 en Uruguay, ¿no? Alfonso, ¿te quería hacer una Pero tenemos una de Pablo y después vamos con la... Dale, Pablo. No, respecto al abaratamiento de Argentina y el desvío de consumo hacia Argentina, ¿cuán importante es eso? ¿La magnitud es importante o no? Mirá, en el periodo 2014-2015, más o menos, tuvimos un fenómeno similar. La pérdida del saldo neto fue del orden de 1 punto del producto, ¿tá? Que hoy serían $700 millones. La pérdida del saldo neto de turismo la medimos como los turistas de menos que vinieron respecto a antes del estrés cambiario, del doblamiento cambiario, y los turistas de más que salieron de Uruguay, ¿no? O sea, al final el saldo neto con Argentina empeoró en el orden de 1 punto del producto en aquellos años, ¿tá? Y hoy la brecha de precios es peor que la que teníamos con el doblamiento del 2015, ¿tá? O sea, es difícil proyectarlo o estimarlo, pero ese número puede ser un punto de referencia. 1 punto del producto es menos servicios turísticos que vendemos en Uruguay y menos ventas que hacen los comercios de frontera o incluso los shoppings de Montevideo, ¿no? Hoy hay una particularidad, creo que en aquel momento no era tan evidente, y es que el desdoblamiento cambiario es de tal magnitud y el tipo de cambio real oficial no es tan barato, obviamente, como el blue, y las restricciones de divisa están haciendo que la importación de algunos productos en Argentina sea compleja, ¿no? Entonces, cuando uno mira los rubros que están cayendo ventas en la frontera, por ejemplo, tenemos la percepción o información no oficial, pero lateral, de que la fuga de consumo se da más en alimentos y en bienes de consumo básicos que en otro tipo de productos, como por ejemplo ropa, donde el stock en Argentina y los precios no son
tan atractivos como de repente en otros momentos eran, ¿no? Entonces, probablemente es un fenómeno distinto al de aquella vez, pero un punto del producto puede ser una referencia de un costo potencial, ¿no? Dos preguntas de la gente que está conectada. La primera es cuánto tendría que depreciar Uruguay para ser competitivo con Australia y Nueva Zelanda. Y la segunda es cuáles son los drivers que están causando la baja inflación y hasta dónde puede llegar. Gracias. ¿En Uruguay es la última pregunta? Pero no entendí por qué la baja de inflación está subiendo. Lo que esperamos que baje la inflación. Bien. Empiezo por la primera, digamos, si lo medimos contra Australia y Nueva Zelanda, probablemente estamos hablando de desvíos del orden del 20% más o menos en los tipos de cambios reales bilaterales, ¿no? No necesariamente es una buena medida del equilibrio de Uruguay hoy. Ahora estos próximos días el Banco Central seguramente va a publicar su nueva estimación del tipo de cambio real de fundamento, tendremos alguna idea, ¿no? Pero pensemos que si en junio había un desvío del orden del 5% del tipo de cambio real respecto a sus fundamentos, y que de ahí a esta parte los precios de exportación cayeron en promedio 10 y nuestros competidores depreciaron en promedio 10 más o menos, estamos hablando de una brecha que es bastante más del 5% hoy, ¿no? Y sobre la inflación, uno de los efectos que nosotros estamos... Hay dos efectos hacia adelante que estamos contabilizando en esta bajada de la inflación. Uno es directamente la reversión de algunos precios internacionales, que son los que, perdón, voy un segundo para atrás, el aumento de precios de commodities de los últimos meses, en particular de alimentos, son los que nos habían introducido presión de abril 21 a abril 22 más o menos, y esos de alguna forma llegaron a una meseta o incluso están revirtiendo. Entonces parte de lo que estamos contabilizando en la proyección de inflación es la reversión de algunos de estos precios alimenticios. El otro efecto que estamos contabilizando es un efecto comparación interanual. La inflación la medimos en términos interanuales, y fíjense, por ejemplo, lo que pasó en 2020, o voy un poco para atrás, salvo que uno tenga un fenómeno estructural que a veces puede pasar. En general, cuando estos picos de precios son por algunos fenómenos transitorios que comienzan a revertir, 12 meses después tenemos el efecto contrario. Después que llegamos al 10, bajamos rápidamente. Fíjense, por ejemplo, lo que pasó acá en 2008-2009, 12 meses después, por un tema de comparación interanual, los precios, o el IPC pega el rebote contrario y después vuelve a un valor como más estructural. Pasó también en 2015-2016, pasó en 2020, que la inflación superó el 10, 12 meses después estaba por abajo del 7, y parte de lo que va a pasar hacia adelante es eso. O sea, si uno mira las proyecciones nuestras, las que remitimos en el boletín, los datos mensuales de inflación proyectada son relativamente normales. Lo que pasa que por delante nos quedan 12 meses normales para la historia de Uruguay y sacamos algunos meses donde la inflación fue anormalmente alta por los shocks internacionales. Entonces no es que la inflación baje porque estructuralmente redujimos las presiones inflacionarias, voy a cancelar esto, sino que la inflación baja en parte por precios internacionales, en parte por efecto rebote, y converge en realidad a nuestra historia, ¿no? Por lo menos en nuestra proyección. O sea, la inflación converge a rangos de 7,5, 8, que es más o menos donde ha estado en los últimos 15 años. O sea, no estamos visualizando nosotros un proceso como estructural de desinflación que converja a 6. Hoy no lo vemos, o por lo menos tendríamos que pensar distinto como estamos pensando el encuadre de la política monetaria, ¿no? ¿No hay más? Bueno, les agradecemos a todos, a los que están conectados y a los que vinieron acá también. Y como les decía Gabriel, en principio esta va a ser la última reunión del año por razones de calendario, sin perjuicio de que estamos siguiendo este escenario con bastante atención, y eventualmente si hubiera razones para hacer una puesta a punto antes de fin de año, por lo menos haremos una reunión virtual, sabiendo que el Mundial va a complicar las reuniones físicas entre noviembre y diciembre. Así que bueno, muchas gracias a todos y estamos en contacto.